Máximo, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Y bueno, escuchábamos allí a Iván Pérez Sarmenti. La primera pericia indica que no hay vestigio de pólvora en la mano del fiscal fallecido y que se necesitarían hacer nuevas pruebas para comprobar si se suicidó o se trata de un crimen. ¿Cuáles son esas nuevas pruebas? ¿Qué tan fácil es encontrar la causa de su muerte con esta investigación? Bien, normalmente lo que se hace primero que todo es hacer un estudio que se llama absorción atómica, que consiste básicamente en buscar en la mano que supuestamente disparó residuos del fulminante del cartucho, es decir, de la bala que fue accionada contra la persona. Normalmente esos residuos son plomo, bario, cobre, antimonio. Hay que buscarlos a través de unos métodos analíticos en el laboratorio, que pueden ser absorción atómica o pueden ser microscopía electrónica de barrido, y hay que cuantificar cuánta cantidad hay de esos elementos en la mano de la persona. Y ahí es donde se define si la persona pudo o no pudo haber disparado el arma de fuego en este caso. Hay que tener en cuenta que ese no es el único análisis. Primero, pues hay que embalar las manos, hay que colectar adecuadamente las muestras, hay que preservar las manos y con bolsas de papel, etcétera, antes de tomar las muestras, o tomarlas inmediatamente se descubre el cuerpo. Y la idea es determinar si la persona accionó o no el arma de fuego. Hay que mirar la distancia de disparo y hay que perfeccionar toda una serie de datos analíticos antes de tomar una decisión, porque estas pruebas obviamente tienen una sensibilidad y una especificidad que no es siempre del 100%. Ahora, Máximo, ya se ha hecho este primer barrido electrónico y según las declaraciones de los investigadores de la fiscal, aparentemente no hay rastros de pólvora y lo justifican al tratarse de un arma Versa Thunder calibre 22, que aparentemente no es un arma de guerra y que no es fácil que produzca, bueno, estos vestigios de pólvora. ¿Eso es posible? Sí es posible, pero de todas maneras el hallazgo negativo en este tipo de casos es muy sospechoso. Siempre hay que profundizar muchísimo en la investigación porque aunque se trata de un cartucho calibre 22 que tiene poca pólvora para impulsar el proyectil, la cantidad de, digamos, de detonante en el fulminante es más o menos parecido en todos los calibres. Depende muchísimo del tipo de munición, de la calidad del arma, si es un arma bien ajustada o no, etcétera. Pero el hallazgo negativo en este tipo de casos, concretamente, pues requiere mirarlo con muchísimo cuidado porque no descarta para nada qué fue lo que ocurrió, y de todas maneras en este tipo de eventos hay que pensar primero en un homicidio, descartar todas las posibilidades antes de pensar en un suicidio. De manera que el hallazgo negativo en este caso hay que corroborarlo y analizar muchísimo otras cosas, otros datos en este tipo de situaciones. Bueno, ellos dicen que se necesitan nuevas pruebas y yo me pregunto cuáles son esas nuevas pruebas. Y además hacen referencia un médico legista de la Policía Federal que llegó al departamento donde murió Nisman, a su residencia, que dice que el dedo de Nisman tenía signos de calambre y que eso hacía pensar en un suicidio. ¿Qué le dice a usted esta información? Bueno, normalmente lo que se ve en los suicidas cuando se disparan con un arma de fuego es que uno no encuentra el arma en la mano. Es muy raro realmente encontrar el arma en la mano del suicida o que se haya quedado como un maniquí totalmente quieto y con el arma agarrada. Eso no es normal. De hecho, es la excepción. El espasmo cadavérico, es decir, que la persona queda con el arma empuñada, es realmente poco frecuente. Lo normal es que el arma caiga a un lado, esté muy cerca del cuerpo, primero que todo. Segundo, algunos estudios que se pueden hacer es, si ya se aplicó microscopía electrónica de barrido, pues se hace absorción atómica para buscar los residuos del disparo, u otra técnica de laboratorio, de manera que nos permita corroborar el hallazgo, determinar si hay o no hay residuos, porque, en mi opinión, si la persona se disparó a sí misma con el arma, debe haber algún tipo de residuo, así sea muy difícil detectarlo. Sería volver a procesar las muestras, hacer un reanálisis de ellas y también empezar a trabajar el tema de la autopsia psicológica, es decir, reconstruir el perfil psicológico de esta persona para saber si tenía un riesgo suicida elevado o no.
Ya vamos a hablar de ese tema que me lleva a preguntarle sobre suicidio inducido, pero antes está informando que por las primeras pericias e investigaciones, el cuerpo de Alberto Nisman habría sido encontrado 10 horas después de su muerte. Y mi pregunta es, ¿qué tanto influye este tiempo que transcurrió en la exactitud de los resultados de las investigaciones periciales? Bueno, en criminalística el tiempo que pasa es la verdad que huye. O sea, mientras más tiempo pase se pueden perder elementos importantes. El cuerpo empieza una serie de fenómenos cadavéricos que hacen que modifique su temperatura, etcétera. De manera que establecer la hora exacta de la muerte no es tan fácil. Hay que buscar muchísimos datos. Este tiempo también hace que la humedad, el calor, sabemos pues que en Argentina están en este momento en verano. Entonces el calor, todo esto hace que se modifiquen muchísimas cosas, incluyendo los residuos de disparo en la mano que accionó y también los residuos de disparo en la superficie del blanco. Todo eso se puede modificar. No sabemos si había presencia por ejemplo, alguna mascota, animales, etcétera. Todo eso hace que el cadáver pueda modificarse de alguna manera, o si alguien accedió a la escena o si alguien huyó, pues 10 horas son un tiempo muy largo para que se pierdan muchas cosas que pueden ser valiosas. Y por último, Máximo, cuando hablamos de suicidio asistido, que es una hipótesis que maneja la investigación, ¿a qué exactamente nos estamos refiriendo? ¿A que alguien me convence que me suicide o a que alguien pone la pistola sobre la frente y dispara o obliga a una persona a dispararse? ¿Qué es exactamente cuando nos referimos a suicidio asistido? ¿De qué hablamos? ¿Qué pasa? Bueno, realmente inducir al suicidio es algo bastante difícil. Esa persona supremamente vulnerable, supremamente susceptible a ese tipo de presiones. Hoy en día en el mundo es muy común una persona puede llegar a cometer suicidio impulsada por otra persona. En Europa hay casos de gente que se ha suicidado al otro lado del mundo a través de mensajes de internet, han sido presionadas para que se suiciden, para que se quiten la vida. Usualmente se ve en ciertos tipos de fanatismos de muchos tipos políticos o religiosos, etcétera, o se da también en casos de personas que están sometidas a una presión muy grande. Realmente no es frecuente verlo, hay que hacer una investigación supremamente sofisticada, o sea, ya es a través de correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales, habría que mirar muchísimo en esto. Estamos hablando de un fiscal, una persona académicamente bastante estructurada, con una personalidad pues de un adulto normal, que no es fácil que muera por la inducción al suicidio, pero obviamente es una hipótesis que hay que investigar y descartar. Pues Máximo, muy agradecidos con estas impresiones que nos ayudan un poquito más a entender este rompecabezas que tienen por delante los investigadores allí en la Argentina. Temas muy puntuales, es la visión de Máximo Duque, él es médico forense hablándonos desde Bogotá. Gracias de nuevo, muy buenas tardes.